Bienvenidos a ADZ Trading, mi nombre es Joseba y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre uno de los conceptos más conocidos y de los que más se habla en los mercados financieros, en la bolsa, y es de lo que se conoce como el rally de Navidad. A lo largo del vídeo vamos a explicaros en qué consiste este concepto, por qué se produce y cómo podemos intentar aprovecharlo para sacar algo más de rentabilidad antes de que termine el año. Del mismo modo que en los mercados financieros podemos encontrar ciertos patrones en las gráficas, por ejemplo, podemos encontrar banderas, podemos encontrar triángulos, podemos encontrar tazas con asa, distintos patrones que ya conocemos y que podemos utilizar a nuestro favor para operar y sacar algo más de rentabilidad. También existen otro tipo de patrones y en este caso vamos a hablar de un patrón que se asocia a la temporalidad en la que nos encontremos del año, es decir, dependiendo del mes en que estemos, dependiendo de la estación del año en la que estemos, los mercados suelen comportarse de una forma o de otra. Y esto principalmente viene asociado a tendencias macroeconómicas y a momentos del año en los que a los inversores les conviene hacer unas cosas u otras, es decir, les puede convenir comprar más activos, comprar más acciones, comprar más valores, o les puede compensar o convenir vender desde el punto de vista, por ejemplo, fiscal, tributario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a indagar un poquito más en este tipo de patrón estacional, podríamos denominarlo, podríamos hablar de que hay meses en los que vamos a obtener de forma genérica mejor rentabilidad y meses en los que la rentabilidad va a ser más reducida e incluso vamos a poder estar expuestos a rentabilidades negativas. Aquí delante tenemos una gráfica que confeccionó en su momento Bloomberg con la rentabilidad histórica del índice SP500 desde el año 1950, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se han cogido datos de más de 50 años y lo que se ha hecho es computar, estudiar cuál ha sido la rentabilidad media del índice a lo largo de todos esos años, ¿de acuerdo? Como vemos, la gran parte o la gran mayoría de los meses han sido meses con rentabilidades positivas, ¿de acuerdo? En concreto, si contamos aproximadamente enero, marzo, abril, mayo, julio, octubre, noviembre y diciembre son meses en los que el SP500 tiende a crecer, y por el contrario tenemos algún mes como junio que es prácticamente plano, tenemos agosto y septiembre que son meses negativos y, como digo, principalmente la rentabilidad que obtiene el SP500 de forma media, al menos históricamente hablando desde el año 1950, es positiva en el resto de estos meses. Bien, ahora lo primero que podemos destacar es el mes de septiembre, que como veis es el peor mes del año en cuanto a rentabilidades, es algo muy conocido y esto suele ocurrir debido a que volvemos a la vuelta de vacaciones, a la vuelta del descanso que tenemos en verano, y es cuando se liquidan muchas posiciones justo antes de entrar en el último cuarto, en lo que llaman el Q4 del año fiscal, ¿de acuerdo? Antes de comenzar, como digo, esos últimos 3 meses, que como veis es también muy destacable la subida que tenemos sobre todo en los meses de noviembre y de diciembre. También es muy notable la bajada que hay en las rentabilidades en mayo y en junio, y en concreto de forma genérica en los meses de verano, a excepción de julio, ¿de acuerdo? Esto suele ocurrir también porque en verano, como digo, hay mucha gente que no está trabajando, incluso en el ámbito de la inversión, ¿de acuerdo? Fondos de inversión, grandes gestoras que no trabajan o al menos descansan y el volumen de trabajo es menor en esos meses de verano y por lo tanto hay mucho menos movimiento, hay menos operativa y también se ve reflejado en las rentabilidades que, como veis, tienden a ser algo más planas. Los meses más fuertes, reitero, octubre, noviembre y diciembre, y también tenemos a finales del Q1 y comienzos del Q2, ahí en marzo y abril, rentabilidades bastante atractivas que superan el 1%. ¿De dónde viene el término rally de Navidad? Esto hace referencia sobre todo al mes de diciembre y a finales del mes de diciembre, a partir del día 15, día 20 de diciembre, según nos acercamos a la fecha de Navidad, ¿de acuerdo? Al 25 de diciembre, se conoce también como el rally de Santa Claus, ¿vale? O el rally de Papá Noel, como decimos por ejemplo aquí en España, y es un periodo bastante corto de aproximadamente entre 10 y 15 días en los que se producen o se suelen producir subidas bastante llamativas, bastante significativas, al menos en el índice SP500, que como sabéis engloba las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, que sirve como referencia prácticamente para el resto de los mercados, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Una vez explicado este patrón estacional en el que en función de la estación del año y los meses del año en los que estemos podemos ver cómo el SP500 se comporta de una forma o de otra, vamos a entrar a ver la siguiente gráfica en la que vamos a enseñaros específicamente
con una gráfica lineal lo que ocurre, ¿de acuerdo? Como veis, esta gráfica se ha construido utilizando datos desde el año 1990 hasta el año 2019, ¿de acuerdo? Como veis, son datos algo más cortoplacistas, no lo tenemos desde 1950, pero también es muy representativo porque estamos hablando de un periodo de 30 años prácticamente. Tenemos aquí tres gráficas lineales. La gráfica roja representa la rentabilidad o el movimiento que ha tenido el índice SP500 este año 2021. Tenemos la gráfica gris, que representa el movimiento de la cotización del SP500 desde el 1990 hasta el 2019, exceptuando los años 2007, 2008 y 2009, que como muchos recordaréis fueron los años de la crisis económica que tuvimos a raíz de aquella famosa crisis de las hipotecas, ¿de acuerdo? Y en negro tenemos al índice SP500 sin ningún tipo de excepción, con la media histórica desde ese año 1990 hasta el 2019, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, las gráficas son prácticamente idénticas. Esto quiere decir que el SP500 tiende a comportarse de forma bastante predecible en el largo plazo y, como digo, teniendo en cuenta las medias históricas, ¿vale? Si nos fijamos, estos datos aquí de 2021 están a fecha aproximadamente finales de junio, a mediados de año, aproximadamente terminando el mes 6, y ahora vamos a compararlo, ¿vale? Con lo que ha ocurrido con esa gráfica del 2021 en el resto de meses hasta aproximadamente ahora finales de noviembre. Para referencia del vídeo, estamos grabando el día 13 de diciembre de 2021, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la siguiente gráfica y fijaos cómo el comportamiento sí que es verdad que este año 2021 ha sido ligeramente superior al de la media histórica, y la media histórica exceptuando los años de la crisis financiera de 2007, 2008, 2009, pero como veis se ha comportado bastante bien. Y ahora vamos a sacar un par de conclusiones. Fijaos que a lo largo de los primeros meses del año es un crecimiento lineal y ascendente, una tendencia alcista creciente de forma bastante constante. Muy llamativas las correcciones que vemos a finales de verano, comenzando en agosto y septiembre, que si volvemos a la gráfica inicial donde veíamos esos patrones, perfectamente coincide con la rentabilidad ligeramente negativa en agosto y esa rentabilidad bastante llamativa y negativa en septiembre, ¿de acuerdo? Y por último, fijaos cómo sube la gráfica en los meses de octubre, noviembre y diciembre, que, como he mencionado, efectivamente coincide con esas rentabilidades positivas y muy llamativas de los últimos 3 meses, ese Q4 de cada año, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en concreto, ¿a qué se conoce como el rally de Navidad? Si nos fijamos a finales de diciembre, a partir de la mitad aproximadamente, ¿de acuerdo? Es donde vemos ese último repunte tras esta primera corrección inicial en los primeros 15 días de diciembre, vemos ese repunte final para terminar el año en el que se acumulan muchísimas compras a nivel genérico en el índice SP500, lo que quiere decir que tienden a acumularse en las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en cuenta, habiendo entendido bien el patrón estacional en función de los meses y de las estaciones, y también lo que es el rally de Navidad y por qué se produce, ¿no? Por qué tienden las grandes gestoras, grandes instituciones de inversión e incluso inversores particulares a acumular más activos, más empresas, más acciones a finales de año. Vamos a hablar ahora un poquito del índice en concreto SP500 este año 2021, ¿de acuerdo? Que como veis estamos aquí a fecha 13 de diciembre. ¿Y qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podríamos ver en estos últimos 15 días aproximadamente que nos quedan en el año? Fijaos que en este último tramo desde finales de noviembre, comienzos de diciembre, hemos tenido una corrección casi de un 5%, 4,5% aproximadamente, que corresponde bastante bien, si volvemos a esta gráfica, con este último tramo de aquí, ¿de acuerdo? Esa primera parte de diciembre en la que el mercado está algo más lateral, algo más indeciso o incluso tiende a corregir un poquito después de toda la subida que hemos visto en octubre y en noviembre. Y ahora estamos esperando a ese último repunte, ¿de acuerdo? Que creemos que podría ocurrir a lo largo de estos, como digo, 10-15 días que nos quedan en el mes, y podríamos esperar algo de este estilo, una rotura a nuevos máximos, un último empujón, y después de ese último empujón probablemente veamos algún tipo de retroceso, ¿de acuerdo? Y habría que ver hasta qué zona podríamos llegar. Nuestra conclusión es que después de este último rally, como decimos que quizás haríamos un pequeño intento hacia los $5.000 aquí en el índice SP500, creemos que después podríamos tener algún tipo de corrección de entre el 10 y el 15%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el 10% sería en torno a la zona de los 4.500, un 15% bajaríamos un poquito más, ¿de acuerdo? En torno a la zona de los 4.200 aproximadamente, sería ese 15%.
¿de acuerdo? Y después, de nuevo, tras esta corrección de comienzos del año 2022, podríamos ver de nuevo pues, este patrón repetirse una vez más. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte más contenido como este en un futuro. Nos vemos en el próximo vídeo.